el tema que va en relación a lo que son las enzimas. Vamos a empezar hablando un poco de historia, explicando que enzima significa en la levadura y es un término que ha sido utilizado por primera vez en 1877. A pesar de que en la historia se han hecho muchos estudios, mucha investigación sobre cómo es el funcionamiento, recién en 1877 han utilizado el término enzima. En 1835, Berzelius es el primero que indica la teoría sobre la catálisis química. En 1860, Louis Pasteur habla sobre la fermentación catalizada por enzimas y que estas van ligadas a la estructura y vida de las células de la levadura. Entonces, Pasteur asume que necesariamente debe haber una célula para que se produzcan estas reacciones de las enzimas. Posteriormente aparece en 1897 Buchner, que es el que indica lo contrario a Pasteur, indica que todas estas reacciones son independientes de la estructura celular y que obviamente las enzimas que catalizan la fermentación alcohólica, porque el alcohol es el resultado de la fermentación del azúcar. Ha sido una de las primeras investigaciones que se ha realizado en esos tiempos. En 1926, J.B. Summer concluye al hacer un estudio sobre la alubia. Me gustaría saber si alguno sabe qué es la alubia. Diego Flores. ¿Qué son las alubias? ¿Qué es la alubia? ¿Alguna vez ha escuchado ese término? No, doctora, primera vez que escucho ese término. Ya, Nelly Mamani, a ver si nos puede ayudar. Alubia. Doctora. ¿Sabe qué significa alubia? No sé exactamente, doctora, pero escuché que creo que denominan con ese nombrecito un tipo de planta. ¿Qué planta? Bueno. Ya, ok. De todas formas, como les vuelvo a reiterar, si hay alguna situación que ustedes no entiendan en el texto, es obligación buscar. Entonces, este bioquímico lo que ha hecho es hacer un análisis en las alubias, en un tipo de alubias, y obviamente nosotros no las conocemos como alubias. Se llama, los sinónimos con los que se les llama son frijoles, eso sí conocemos. Entonces, él ha hecho estudios en los frijoles y ha logrado conseguir aislar y cristalizar lo que es la ureasa, que es un tipo de enzima de estas alubias, de los frijoles. Y él es el que ha concluido por primera vez que las enzimas son proteínas. En 1930, Northrop aísla lo que es la pepsina, la tripsina y quimotripsina, quedando establecida ya que estas tenían una naturaleza proteica, ¿no? Y son consideradas enzimas. En cuanto a las generalidades, cabe mencionar que existen más de 2.000 enzimas diferentes, ya sea que estas sean puras o homogéneas, y que 200 han sido cristalizadas. A pesar de que es el estudio y de cómo es que funcionan las enzimas, no se ha logrado aún saber a cabalidad cómo es que actúan estas. Además de que es importante saber que se están realizando investigaciones en extractos celulares que contienen enzimas, ¿no? Sobre todo esto para el área de lo que es la utilización de medicamentos, sobre todo. Y existe una parte de la medicina que se llama enzimología, que es la que va a hacer el estudio de las enzimas, que van a ser un pilar fundamental se van a comportar como un método auxiliar de diagnóstico en muchas enfermedades que vamos a ir viendo más adelante.
Ahora, ¿cuál es la definición de enzima? Enzima es un compuesto químico de naturaleza proteica que tiene como finalidad acelerar la velocidad de una reacción termodinámicamente posible. Es decir, que cuando se va a producir una reacción, si no estuviera presente la enzima, entonces esta reacción va a tener un tiempo determinado. Pero si es que aparece la acción de la enzima, entonces esto se va a minimizar el tiempo y va a ser mucho más rápida la reacción que se tendría que producir, ¿no? Entonces aquí ustedes ven, la E es de enzima, ese es el sustrato, existe la unión de ambos y obviamente luego de eso viene lo que es el producto que va a salir de esa reacción, ¿no? Y la enzima. Existen unas propiedades particulares de las enzimas que indican que catalizan reacciones específicas y lo hacen de manera muy eficiente y con muchos pasos de control. Entonces tiene 3 propiedades muy importantes. Una que es específica, sumamente específica, porque solamente va a actuar con un tipo de sustrato. Es decir, no podría actuar con 2 o 3 sustratos, simplemente va a actuar con un solo tipo de sustrato. Muy eficiente, porque a concentraciones pequeñas va a aumentar millones de veces la velocidad de la reacción. Y es por eso que es muy importante para todo lo que va a suceder dentro del organismo. Entonces, haciendo esa definición, cuando decimos muy eficiente, ¿piensan que es lo mismo, Luis Picón, eficiente que eficaz? ¿Me podría explicar cuál es la diferencia entre eficiente y eficaz o eficiencia y eficacia? Luis Picón. ¿Tiene la respuesta, Luis? Belén Ríos, por favor, entonces. Doctora. ¿A qué llamamos eficiente y a qué llamamos eficaz? Bueno, eficiente creo que es que tiene como la capacidad de realizar algo. ¿O es que es sinónimo, Belén? Se parecen, doctora. ¿Es sinónimo? Sí, creo que sí, doctora. ¿Qué piensa Samantha? Doctora, no son sinónimos, pero tienen algo en común. Es una especie de querer algo para lograrlo. O uno es con pocos recursos, otro es con los recursos suficientes. ¿Cuál es con pocos recursos y cuál es con más recursos? Bueno, se está utilizando. Menos recursos y eficacias con los recursos necesarios. Un ejemplo, si me podría dar. Doctora, eso ya no sabría. O tendría que pensar un ratito. ¿Alguien que quiera dar un ejemplo? Para que sea más claro cuando hablamos de eficiente, para que se les quede esta parte, porque las enzimas son muy eficientes. Dimar, tal vez. Dimar Delgadillo. Ok. A ver, para hacer la diferencia de lo que le habíamos preguntado a su compañera, tiene razón Samantha, no es lo mismo eficaz y eficiente, son 2 cosas diferentes, sabiendo que eficaz es alguien que va a hacer algo esperado. Y ahorita les pongo el ejemplo, y eficiente es el que va a hacer ese trabajo
pero con la perfección máxima. Entonces, pónganse que yo a Samantha le digo, Samantha, vaya y revise al paciente. Entonces, Samantha va, le hace la anamnesis, digo, hágale la anamnesis. Entonces, Samantha va y le empieza a preguntar al paciente, de acuerdo a un cuestionario que ya tenemos establecido. Entonces, ella va, llena el cuestionario y me lo entrega. Ella ha cumplido lo que yo le he pedido. Yo empiezo a leer lo que ella ha llenado y hay varios puntos que no están completos, pero he llenado el anamnesis que yo le he pedido. Entonces luego le pido a Rodrigo que vaya y haga la anamnesis otra vez al paciente. Trae otra vez el cuestionario y entonces el cuestionario está llenado, pero cuando yo le pregunto por decirle, le ha preguntado al señor en qué trabaja y simplemente Samantha ha puesto es jubilado, le ha colocado jubilado, ha llenado el cuestionario. Pero yo le pregunto a Rodrigo y le digo, aquí dice, usted ha puesto jubilado, pero ¿en qué se ha jubilado el señor? Entonces Rodrigo me explicará, sí, doctora, se ha jubilado, trabajaba en la mina, ha trabajado tantos años, también ha trabajado sus primeros años, 5 años ha trabajado en la mina, otro tanto tiempo ha trabajado en esto, y me detalla esto que yo tenía duda porque solamente pusieron jubilado. Entonces, Samantha ha sido eficaz porque ha llenado el cuestionario que se le ha pedido. Pero Rodrigo lo ha hecho con eficiencia, porque él no se ha quedado solamente con preguntarle eso, sino que ha buscado más información para responder si es que alguien le iba a preguntar qué datos más teníamos acerca de ese pequeño punto que era la jubilación. No sé si les ha quedado claro, pero esa es la diferencia entre eficiente y eficaz. Entonces, por eso es que las enzimas son muy eficientes. Y por eso la definición dice que ellas con pequeñas concentraciones, millones de veces van a aumentar la velocidad de una reacción. Y eso es muy importante. Obviamente van a estar sujetas también a una gran variedad de controles de tipo celular, ya sea que estos van a ser agentes que van a producir tal vez algún grado de estimulación. ¿A qué llamamos sistema enzimático? Para hablar del sistema enzimático tenemos que saber 3 terminologías. Una es la apoenzima, el cofactor o coenzima también llamado, y la holoenzima. Entonces la apoenzima es una fracción proteica. El cofactor o la coenzima es un grupo que se une a esta fracción proteica, la apoenzima, para permitir el correcto funcionamiento de la enzima. Entonces, me gustaría saber, Mauricio, ¿qué coenzimas conoce? No sabría decirle, doctora. ¿Cómo es posible? Las vitaminas, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan que los que han expuesto incluso el tema, varias de las vitaminas se comportan como coenzimas? Ok, entonces, si ustedes se fijan, el ejemplo de abajo está la sacarosa, va a ser, va a actuar sobre esta sacarosa, la sacarasa, y es por eso que decimos que tiene esa propiedad de ser, es solamente funcionar en un tipo de sustrato, es decir, por eso casi llevan incluso similitud en el nombre, sacarosa y sacarasa. Y el producto que van a formar es la glucosa más la fructuosa, ¿no? Y aquí están las coenzimas. Entonces, tenemos esta, que es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, que es la NAD en su forma oxidada y la NAD con H en su forma reducida. Esta es una de las enzimas y me gustaría que Diego Flores me diga cuál de las vitaminas es esta, porque esta es vitamina. ¿O no es vitamina, Diego Flores? Sí, doctor, es vitamina. ¿Cuál de las vitaminas es?
La NADP. No. Dígame, vitamina B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, no sé. La vitamina B3, doctora. Exactamente, la vitamina B3. ¿Y cuál es la diferencia entre la NAT y la NAT que va con H al final? Es que la NAT va a intervenir en reacciones degradativas en las que se van a liberar energía de los sustratos atacados, mientras que esta otra va a participar en sistemas encargados de la biosíntesis de metabolitos, como es el caso de lo que es el colesterol y los ácidos grasos, ¿no? Entonces, este va a degradar y este va a producir biosíntesis, va a formar. El NAD va a degradar y el NAD va a formar. Aquí ya se los puse, la vitamina B2. ¿Cuál es el nombre de la vitamina B2, Daniela González? ¿Con qué nombres conocemos la vitamina B2? Lactoflavina, doctora. ¿Qué? Lactoflavina. ¿Y qué más? ¿Con qué otro nombre? Riboflavina o lactoflavina, doctora. Riboflavina también. Lactoflavina o riboflavina. Ok. Eso tienen que irse familiarizando y aprenderlas de memoria porque es más fácil que ustedes allí se den cuenta. Entonces, la vitamina B2, exactamente, la riboflavina o lactoflavina, dice, es una forma, sus formas activas son coenzimas, el mononucleótido de flavina y el dinucleótido de flavina y adenina. Estas son las coenzimas que son formadas por lo que es la vitamina B2, ¿no? La tiamina, ¿qué vitamina es, Johan Cayaguara? Johan. David Cardoso, entonces, por favor, ¿qué vitamina es la tiamina? Los que no me responden cuando les hago el llamado, asumo que no están presentes. Entonces, David no está y tampoco Johan. Carmen Rosa, por favor. Laura Casillas. Doctora, es la vitamina B1. Vitamina B1. A los que llamo por primera vez son los que si responden bien significa que sí han leído o por lo menos recuerdan lo que hemos visto. Los que tardan en responder y los que están siguientes tienen la opción de buscar, ¿no? Exactamente, es la tiamina. Entonces, su forma activa es el pirofosfato de tiamina y ¿dónde va a actuar esta coenzima? Sobre todo en lo que es el metabolismo de los carbohidratos. La vitamina B6, ¿cuál es el nombre de la vitamina B6? Vanessa Chaure. Piridoxina o piridoxamina, doctora. Ok, muy bien. Exactamente. Va a actuar igual como una coenzima en las enzimas transferasas implicadas en el metabolismo, sobre todo de lo que son los aminoácidos. La vitamina B5, aquí ya dice el nombre, por eso es que ya no les pregunto, es el ácido pantoténico o vitamina B doble también, de acuerdo a la nomenclatura. Es una coenzima que va a ser parte de la formación de lo que es el acetilcoenzima A, que es una de las reacciones que va a iniciar o que va a ser parte de lo que es el ciclo de Krebs, que vamos a ver mucho más adelante. Ahora, en cuanto a lo que es la nomenclatura, entonces, para que no se olviden, jóvenes, coenzimas, eso ya hemos visto las anteriores clases, son gran parte de las vitaminas, no todas, pero gran parte se comportan como coenzimas. Entonces, cuando hablamos de la nomenclatura de lo que son las enzimas, van de acuerdo al sustrato, como por eso hablamos de especificidad, que van relacionados al sustrato en el que van a actuar. Y lo único que se hace es aumentar la terminación asa. Por eso es que decía, sobre la sacarosa va a actuar la sacarasa. Y ese es el cambio que se hace, ¿no? Entonces,
como dice acá, de acuerdo al sustrato sobre el cual van a actuar con la terminación asa. Maltasa, lactasa, sacarasa, hidrolasa. Entonces, sus sustratos son específicos. Además, hay algunos que van a tener un nombre propio de acuerdo a los descubridores, es decir, no todos van a tener esa terminación asa. Por ejemplo, está el ejemplo de la pepsina y la tripsina, que es de acuerdo a quienes los han descubierto. Entonces, eso se ha mantenido simplemente los nombres, no se ha hecho el cambio de la nomenclatura. Entonces, aquí igual va la explicación. Existe igual otra forma de nomenclatura que va con numeración, pero no vamos a utilizar nosotros ese tipo, ¿no? Ahora, de acuerdo a la forma en la que van a ellos a actuar, existe una clasificación y son 6 tipos que van a producir óxido reductasas, son las transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Y vamos a ir viendo una por una. El grupo 1 de las óxidos reductasas van a catalizar una reacción, van a producir una reacción de óxido-reducción, en que átomos de oxígeno o hidrógeno son trasladados entre moléculas. El ejemplo está acá. Cuando hablamos de reducción, por eso está aquí la abreviación RED, reducción, y aquí está de oxidación. Entonces, va a perder electrones cuando se va a reducir, eso es fácil la asociación, y obviamente cuando se va a oxidar va a ganar electrones. Entonces el ejemplo está A más B, va la flechita, y A más B va a ser al revés. Aquí va a oxidar y aquí va a reducir. Entonces aquí el ejemplo va A, está con el hidrógeno, más B, que está solito, y al otro lado va a suceder al revés. La A se va a quedar sola y B es quien se va a quedar con el hidrógeno. Entonces, aquí esta A ha perdido un electrón, por eso está cruzando las flechitas, está solamente la A, y la B está ganando un electrón, se está oxidando, y es por eso que está ganando, está la B con la H2, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos? La alcohol deshidrogenasa, la glutámico deshidrogenasa, la deshidrogenasa láctica. Esos son los ejemplos que producen, está dentro de este grupo de lo que son las óxido-reductasas. Entonces, en las reacciones redox siempre tiene que estar presente a la vez el aceptor y el dador electrónico. En este caso, si ustedes se fijan, A estaba con H, cruza, y ahora está B con H. Entonces, como ha perdido, es una reducción, y como B aquí, B va a ganar el electrón, se está oxidando. El segundo grupo son las transferasas. ¿Qué van a hacer? Que van a catalizar reacciones de transferencia de átomos o grupo de átomos entre moléculas. En este caso, en el ejemplo, tenemos igual A y B, pero en este caso A está junto con X, están las dos juntas, pero cuando cruza al otro lado, B está con X. Entonces existe un dador y un aceptador y un grupo transferido. Los grupos que pueden ser transferidos son un grupo glucosídico, amino, metilo, acilo, aldehído, cetónico, también grupos de fósforo o azufre. Los ejemplos de este segundo grupo son las transaminasas, transcarboxilasas, transmetilasas, transglucosiladasas. El tercer grupo son las hidrolasas. ¿Qué van a hacer? Es que catalizan las reacciones de hidrólisis. Y cuando hablamos de hidrólisis estamos hablando siempre de agua, ¿no? Entonces A está aquí, A y B, más agua. A se va a quedar con un hidrógeno y B se va a quedar con el oxidrio. Un ejemplo es la lactasa, que cataliza la reacción. Entonces aquí está la lactosa más agua, se va a convertir en glucosa más galactosa. ¿Sobre qué va a actuar este grupo? Sobre los enlaces tipo éster glucosídicos. Todos los ejemplos que tenemos son las enzimas del aparato digestivo, que son las que van a producir este tipo de reacción. Otro grupo, el número 4, son las liasas, que van a hacer reacciones reversibles de remoción de grupos de átomos del sustrato. En este caso está A y B, van a cruzar y ya no va a ser A menos B, sino va a ser A más B, ¿no? Los ejemplos, la descarboxilasa, la aldolasa, la fumarasa. El quinto grupo son las isomerasas,
¿qué es lo que hacen? Es catalizan la interconversión de isómeros, rearreglos de átomos dentro de una molécula. Entonces lo que van a hacer es transformar un isómero de un cuerpo químico en otro. En este caso, por ejemplo, la glucosa, por acción de la enzima, se va a convertir en fructosa. Y los ejemplos que tenemos dentro de este grupo son las mutasas, epimerasas, racemasas, cistras, isomerasas. Y por último, el sexto grupo, que son las ligasas, van a catalizar la unión de dos grupos químicos a expensas de la hidrólisis de un nucleótido trifosfato. La ATP es una forma de energía que se va a liberar y obviamente aquí, por ejemplo, está A más B más ATP y cruzando se van a juntar A y B y va a salir lo que es la ADP. Ya no va a ser ATP porque se ha liberado un elemento, va a ser ADP más PI. Entonces, estas enzimas también van a recibir el nombre de sintetasas, pero su acción catalítica va a dar formación a enlaces, ¿no? A unos tipos de enlaces. Entonces, en este tipo, lo que sucede es de que este trifosfato se va a volver en difosfato, ¿no? Ahora, cuando hablamos, volvemos a repetir que es uno de los principios, una de las características de las enzimas es de la especificidad enzimática, es decir, que es absoluta porque solo va a reconocer un sustrato, glucoxidasa, glucosa. Y como les vuelvo a reiterar, de acuerdo a la nomenclatura del nombre, lo único que están haciendo es similar al nombre y lo único que hacen es aumentar la terminación asa, ¿no? Las relativas, porque va a haber varios sustratos con estructuras semejantes. No significa que va a ser el mismo sustrato, pero puede haber estructuras semejantes, ¿no? Y obviamente la especificidad de acción dice que solo cataliza una de las posibles reacciones que puede sufrir un sustrato y dan lugar a rutas metabólicas diferentes. Y la característica es que en toda esta acción que se va a producir en esta reacción, la enzima no va a desaparecer, va a mantenerse en su estructura íntegra. También se menciona lo que son las isocimas, que son físicamente distintas a ciertas enzimas, van a catalizar la misma reacción bioquímica, pero tienen características diferentes, estructuralmente van a ser similares, aunque genéticamente distintas, es decir, que va a haber alguna variación en alguna parte de su formación. Las diferencias sutiles van a ser que tienen una actividad catalítica, van a tener igual la propiedad regulatoria y van a tener cierta afinidad por algunos sustratos, ¿no? Estos son los ejemplos, por ejemplo, lo que es la lactato deshidrogenasa, reduce piruvato a lactato, y va a haber dos tipos de cadenas polipeptídicas, M y H, y obviamente de acuerdo a la cadena, porque estas van a ser las variedades que van a tener, entonces va a venir lo que es la afinidad, ¿no? Si es M4 es máxima la afinidad, M3H1, esas todas son las variedades que pueden producirse de acuerdo a las cadenas que van a formar esta sustancia. Entonces, M3HU, M2H2, M1H3, estas, por ejemplo, van a tener afinidades intermedias y la H4 sola va a tener mínima afinidad por piruvato. Entonces, incluso nos va a explicar dónde está la localización. Miren, M4 se va a localizar sobre todo a nivel de músculo e hígado y la H4 va a ser a nivel del corazón. La manera de saber o de determinar esto va a ser de acuerdo a lo que es la electroforesis, ¿no? Que nos va a servir sobre todo para determinar el diagnóstico, porque dependiendo dónde estamos localizados nos puede inclinar en algún tipo de diagnóstico. Entonces, esta es la primera parte de un poco las generalidades de lo que son las enzimas. Luego de eso vamos a ver la otra parte que es en realidad cómo funcionan las enzimas y por último vamos a ver por qué es importante saber, porque está relacionada con muchas patologías y nos va a permitir saber hacer los diagnósticos respectivos, ¿no? Entonces, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Esta semana solamente vamos a ver enzimas y el examen sería hasta acá.
Entonces, con respecto al tema de los trabajos, muchas preguntas. La verdad que recién me han hecho el día de hoy, que es el día de entrega. Si es que tenían alguna duda, podían haberlo hecho el día que se mandó el formato de los trabajos. Entonces, simplemente recomendarles que tienen hasta las 23:59 de hoy para hacer la entrega del trabajo. Es grupal, tienen que colocar el nombre de las 5 personas, 7, no sé, o las que han trabajado, porque al final no tiene sentido que coloquen el nombre si hay alguien que no ha participado, ¿no? Lo único que hacen es simplemente perjudicarle, la verdad. Ahora, no sé si tienen alguna duda con respecto a la tarea. Creo que muchos han entendido que tenía que ser la siguiente clase. Tienen que exponerla, sí, cuando tengamos nuestras prácticas, porque el único grupo, en realidad, si es que hubiéramos utilizado el formato que ustedes al parecer hubieran entendido, el único grupo, el primero, que es el día jueves, que es el que tiene que presentar, hubiera sido el calificado con la realidad, porque el resto es evidente que ya les iban a comentar las respuestas o la valoración correcta para que el resto corrija y entregue el trabajo casi con el 100% de puntaje. Entonces, por esas razones que todos los trabajos van a ser antes de que se haga la exposición, para que todos tengan la misma posibilidad de acertar o de equivocarse, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto. Samantha.